Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén todos bien. Nuevamente estamos en un video de inicio de semana. Los temas que vamos a ver son estos. Primero una aclaración con el tema del oro y en general de commodities. Luego vamos a ver el Guide to the Market del JP Morgan para ver cómo estamos empezando el Q3. Algunas gráficas nada más y gráficas interesantes de la red que voy consiguiendo por ahí. Resultados trimestrales y datos macro y el análisis del técnico del SP500 como siempre. Como todos ya sabrán, este ha sido el último video del canal que trataba sobre el oro de Uganda, una noticia que ya ha salido hace poco más de un mes, pero me pareció bastante interesante de traerlo al canal. El último 7 de julio, pues El Economista, que es uno de los pocos diarios, entre comillas, respetados que hay, que hablan de economía y bolsa, no está lógicamente muy por detrás de páginas como Bloomberg o Reuters, pero es un noticiero bastante respetado, creo yo. Habló sobre este tema específicamente del oro de Uganda. Y dentro del artículo se menciona esta parte que está resaltada aquí, que yo no sé si es que buscan dar una explicación al tema del oro de Uganda con esta sección de aquí, ¿no? Dice, la media del consenso de firmas que recoge Bloomberg estima pérdidas para este metal precioso, el oro, del 1.1% para finales del año 2022, tanto el Citibank como el Commerzbank, las dos únicas firmas con informes posteriores a este anuncio del oro de Uganda han rebajado su precio objetivo. Yo no sé si lo que busca aquí el artículo es tratar o intentar dar una explicación por la rebaja de estos dos bancos que le han hecho al oro para finales de este año 2022, que se deba pues al tema de Uganda, ¿no? Yo no sé si que lo que buscan relacionar es eso. Pero lo que está sucediendo actualmente con el oro y en general con los commodities, como lo podemos ver, que han caído la gran mayoría, se debe a dos situaciones específicas. Una es una posible recesión y pues hace que todas las materias primas bajen, y otra es el dólar. El dólar ha tenido una subida que pues ya viene desde junio del año 2021, ¿no? Este es el dólar index y vemos que pues el precio del dólar está subiendo constantemente, ¿no? Este de aquí es uno de los factores que también rebajan un poco las materias primas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el dólar index con las tasas de interés. Y como sabrán, las tasas de interés es el costo del dinero. Entonces, lo que vemos aquí claramente es que, pues, conforme se suben los tipos de interés, también sube el dólar, ¿no? Esto es algo muy común, ¿no? Es algo que pasa muy común. Las tasas de interés es el costo del dinero. Bien, con respecto a esto, pues surgen todos estos, bueno, acá tenemos diferentes materias primas y el oro, por si no saben, cotiza de esta forma, ¿no? Oro contra el dólar. Y aquí también tenemos otras materias primas, oro, la soja, el maíz, el petróleo, ¿no? Y bueno, lo que tenemos aquí es que el cambio que tenga el dólar, sea pues a la subida o el dólar baje, esta vez específicamente el dólar está subiendo porque pues están subiendo los tipos de interés de los Estados Unidos y por eso es el cambio del dólar, ¿no? Lo que quiero decir aquí es que el tipo de cambio del dólar va a afectar a los commodities, porque la mayoría de commodities, por no decirlos todos, ¿no? La gran mayoría de commodities en todo caso, cotiza en dólares. Entonces cualquier cambio en el precio del dólar, sea por el motivo que fuese, va a afectar a las materias primas. Pero esto de aquí no sucede al revés. Los precios de los commodities no cambian el precio del dólar, ¿no? Mayormente pues los commodities pueden subir por temas de oferta y demanda. Así es que la oferta y demanda que sucede aquí con los commodities no va a cambiar los precios del dólar. Y esto, ¿no? Acá lo tenemos, esta relación no se da. Los movimientos de los commodities no afectan el cambio del dólar. Y esto de aquí, por ejemplo, no sucede con los pares de divisas, que cualquier cambio que tenga tanto aquí en el numerador como el denominador, pues los efectos van a afectar finalmente a este tipo de cambio, ¿no? Si sube o baja el dólar, va a afectar el tipo de cambio euro-dólar. Esto no sucede en los precios de los commodities. Y aquí he querido colocar esta gráfica para pues representar un poco lo dicho justo de este tema, ¿no? Este de aquí es nuevamente el dólar index y aquí tenemos el precio del crudo WTI, ¿no? Y tenemos la bajada que se dio cerca de abril, que cayeron los precios del petróleo increíblemente y bueno, el dólar subió.
¿Por qué? Pues porque lo que suceda aquí con el combustible por temas de oferta y demanda y en general de cualquier commodity no va a afectar el dólar. El efecto se da al revés, del dólar a los commodities. Y como lo mencioné, el cambio en el precio del dólar pues es uno de los factores que está haciendo caer a las materias primas. Y lo otro es el tema de la posible recesión. Bien, y ahora veamos aquí el Guide to the Market del JP Morgan. Esta información de aquí está al 30 de junio, es al cierre del Q2, ¿no? Para saber cómo estamos empezando el tercer trimestre de este año. Bien, con respecto a las valuaciones podemos ver que ya la gran mayoría está por debajo del promedio de los 25 años, ¿no? Tenemos aquí el P/E ratio que está por debajo del promedio de los 25 años, tenemos el Shiller P/E ratio, el Dividend Yield, Price to Book, el Price to Free Cash Flow, ¿no? Todos o la gran mayoría está muy cerca o está menos comparado con el promedio de los últimos 25 años. Bien, lo que tenemos aquí en esta gráfica pues son los rendimientos al año del SP500, ¿no? Cómo termina el año el SP500 versus estos puntitos rojos que vemos aquí, que son pues la caída que ha tenido el SP500, la mayor caída en ese año específico, ¿no? Tenemos por ejemplo aquí que esto seguro ha sido el tema de la crisis financiera, tenemos por aquí el tema de las .com, tenemos aquí la caída que hemos tenido hasta la fecha y el rendimiento al 30 de junio. Entonces aquí nos dice que los rendimientos anuales han sido positivos en 32 de 42 años. Es bastante. Y luego tenemos esta gráfica de aquí que también está interesante, donde nos dice en el bear market, el promedio de todos los bear market que hemos tenido, pues ha habido una caída en promedio del 41% y ha durado aproximadamente 20 meses. Pues estamos todavía bastante lejos de ese promedio, ¿no? Estamos recién 6 meses con caídas, pero estamos muy lejos aún del promedio. Y por aquí tenemos el bull market, ¿no? Que en promedio este bull market pues ha durado 51 meses, perdón, y el rendimiento ha sido promedio de todo este bear market del 162%. Y luego aquí tenemos el consenso de los analistas y pues ellos siguen estimando, pese a los motivos de recesión, que los beneficios por acción van a seguir aumentando. Estos son el consenso de todos los analistas y ellos asumen que hasta el año 2024 los beneficios por acción van a ir en aumento. Y en esta parte de aquí, justo esta línea que vemos aquí de color plomo oscuro, es el crecimiento de los beneficios, que a la fecha va a 6.7%. Yo no sé si esto de aquí está aplanándose o está, digamos, cayendo. Yo veo aquí una ligera caída, pero para ser neutrales, digamos que el crecimiento de los beneficios del SP500 se está aquí pues estancando por estos niveles. Bien, y ahora con respecto a las valorizaciones del P/E ratio, ¿no? Este es el forward P/E ratio para los próximos 12 meses. Tenemos que aún ya estamos en el territorio donde pues vamos a conseguir mejores compañías value que las compañías growth. Ya estamos por aquí, pero ya vemos una gran subida que ha tenido ese impulso de las compañías growth. Pero pues ahora actualmente todavía estamos en el rango donde las acciones value están más baratas que las growth. Y aquí lo podemos ver, ¿no? En el último promedio, 25 años, el promedio ha sido de 14 veces el forward P/E ratio versus los 12 que tenemos actualmente. Y aquí el growth está actualmente arriba, ligeramente por arriba del promedio. Y en esta parte que tenemos aquí tenemos el P/E ratio actual versus el promedio de los últimos 20 años, ¿no? Aquí arriba el P/E ratio, actual versus el promedio de los últimos 20 años. Value, Growth y Blend, que es una mezcla de ambos, y aquí por capitalización de mercado, Large, Mid y Small. ¿Y qué nos dice esta tablita de aquí? Pues nos dice que el actual P/E ratio está todavía al 94% versus su promedio en los últimos 20 años. Si aquí, por ejemplo, vemos el 100%, quiere decir que tanto el P/E ratio actual versus el P/E ratio promedio de los últimos 20 años es igual. Entonces, aquí vemos que las acciones Grow, por ejemplo, están incluso más caras que en el promedio de los últimos 20 años. Ojo, Growth y Large Cap, ¿no? Compañías grandes. Y las acciones value están al 94%, quiere decir que, como lo vemos aquí, están por debajo de su P/E ratio promedio de los últimos 20 años.
donde vemos la mejor relación con un 64%, o sea, prácticamente pues ha caído bastante el P/E ratio actual comparado con el promedio, son las compañías growth y pequeñas. Estas compañías growth y pequeñas pues han caído su P/E ratio enormemente, ¿no? Está muy de lejos del P/E ratio de los últimos 20 años. Y aquí en esta gráfica seguimos viendo más ratios PER. Vemos esta línea de color verde que es el top 10 de las compañías del SP500, las primeras 10 compañías del SP500, actualmente aún está por debajo de su media de los últimos 20 o 25 años. ¿No? Estamos al 23.6 de PER versus 20 que es el promedio. El resto de acciones ha caído, tiene una caída considerable y en general pues el SP500 está por debajo de su media. Y lo que tenemos aquí es el peso pues, de las 10 compañías más grandes del SP500, el top 10, versus el market cap, ¿no? Toda la capitalización de mercado del SP500. Entonces, estas 10 compañías ya actualmente están representando el 28% de todo el SP500. Vemos que aún estamos por encima de la media, ¿no? La media debería estar más o menos por aquí, 22% o algo así. Así es que aún estamos por arriba de la media. Luego tenemos aquí la contribución de este top 10 de acciones del SP500, la contribución de beneficios de los últimos 12 meses, ¿no? Vemos que esta contribución de beneficios pues está cayendo, ¿no? Los beneficios como representación total del SP500, como contribución del SP500, ha caído considerablemente. La media diría yo que está cerca del 20%, así es que aún estamos un poco ligeramente elevados de la media. Luego tenemos aquí esta gráfica que está bien interesante. Esto de aquí son los pesos, cuánto representa en peso cada sector del índice que vemos aquí. Este de aquí es el Russell Growth, el Value, el Russell 2000 y acá tenemos el SP500, ¿no? Estos de aquí son pesos. Y luego tenemos aquí rendimientos y por aquí la parte que más nos interesa. En esta primera línea de aquí tenemos el crecimiento de los beneficios para los próximos 12 meses versus su promedio en 20 años. Por ejemplo, la energía va a tener un crecimiento de beneficios del 28.7%, mientras que en promedio en los últimos 20 años ha ido a razón del 86%. No creo que esta sea, al menos con el tema de beneficios, sea esta una buena opción, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí las industriales, que tienen unos beneficios o un crecimiento de los beneficios para los próximos 12 meses del 27%, mientras que en promedio solamente lo ha hecho un 13%. Entonces, este sector de aquí sí sería mucho mejor para tomar en cuenta. ¿Qué otro sector tenemos aquí? Por ejemplo, el consumo discrecional, que también va a tener un crecimiento mayor, pero esta vez ligeramente mayor, ¿no? La diferencia no es tan amplia como este sector industrial. ¿Y qué otro grupo también tenemos? Es el de aquí, el de Real Estate, que va a crecer un 8.5, también ligeramente por encima del promedio. Y con respecto al P/E ratio tenemos aquí, para los próximos 12 meses nuevamente, tenemos aquí, versus su promedio en los últimos 20 años. ¿Qué sectores serían, por ejemplo, los más atractivos? Por ejemplo, aquí a nivel de P/E ratio es el sector de energía, pero vemos que los beneficios van a ser menores. Ojo con esto. ¿Ya? Luego, ¿qué otro sector tenemos? Por ejemplo, aquí los materiales están por debajo del promedio, las financieras por debajo, aquí también por debajo, pero es muy, muy ligero ese gap. Aquí, por ejemplo, este sector de aquí, el P/E ratio está cotizando por encima de su promedio de los últimos 20 años, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con las tecnológicas, y aquí con los servicios de comunicación también vemos que está por debajo de su promedio, ¿no? Y así ya ustedes pueden ver los detalles. Ponen pausa y ven más detalles. Y luego tenemos esta otra partecita verde más clara, donde tenemos el rendimiento de las recompras de acciones y también el rendimiento de los dividendos, ¿no? El dividend yield. Entonces aquí para que pues, le pongan pausa y lo analicen ya ustedes. ¿Y qué otra gráfica tenemos interesante del Guide to the Market? Pues es esta de aquí, donde ya el mercado, las expectativas del mercado, esperan pues ya una rebajada de tipos en el año 2023, ¿no? En el año 2023 ya se espera una rebajada de tipos. Esta de aquí, la de color azul, son las proyecciones de la FOM y la de aquí, la de color verde, son las expectativas del mercado. El mercado espera que para el año 2023 pues ya se empiecen a rebajar los tipos de interés. Bien, y ahora estas gráficas interesantes de la red, tenemos aquí nuevamente las expectativas de la Reserva Federal,
Ya esta vez es del Citigroup, estas proyecciones que hace aquí, ¿no? Es del Citigroup. Y vemos que nuevamente aquí, pues ya cerca del año 2023, se espera una rebajada de tipos de interés, ¿no? Al igual que lo está indicando aquí JP Morgan, del mismo modo, pues también lo hace el Citigroup. Luego también tenemos esta gráfica de aquí que es muy interesante. Ya el euro dólar está muy cerca de la tan mencionada paridad. Ya estamos muy cerca, ¿no? Estaríamos hablando que esto no se veía desde el año 2002. Lo que tenemos aquí en esta gráfica es el Forward PE Ratio, el PE Ratio para los próximos 12 meses del Eurostoxx 600, las 600 compañías más grandes de Europa, las más importantes. Y vemos que pues a nivel de PE Ratio ya prácticamente se está igualando los que se tenían en la pandemia. Entonces por aquí podemos encontrar bastantes oportunidades en Europa, bastantes oportunidades de inversión, pero hay que tener bastante cuidado con qué sectores se invierte, pues por todo el tema que ya hemos visto en videos anteriores de Europa y el gas de Rusia. Y otra cosa que también lo hace bastante atractiva es el tema de la paridad, ¿no? Por eso he querido poner juntas estas dos gráficas, porque pues estamos muy cerca de que el dólar cotice al igual que el euro, así es que a nivel de tipo de cambio vamos a encontrar prácticamente como si estuviéramos invirtiendo en dólares, todo lo que es Europa. En esta gráfica de aquí, sacada del portal de Zero Hedge, acá tienen el link porque, por si quieren verlo. Yo lo recomiendo porque está bastante interesante. Pero ¿a qué conclusión llega a Zero Hedge? Pues que Estados Unidos cada vez tiene menos empleos que se están agregando full time, menos empleos part time y tiene más empleos múltiples, de trabajadores múltiples. ¿Qué es esto de aquí? Pues son personas que tienen un puesto de trabajo normal más uno adicional o más. ¿Y cuál es la conclusión que se llega? Pues que Estados Unidos a nivel de empleo no está muy bien. Tenemos caídas de empleo full time, part time y tenemos a más personas que están necesitando de un trabajo adicional. Y una gráfica muy similar a esta ya la había compartido en videos previos. Pero lo que nos dice esta gráfica es el porcentaje de compañías del SP500 con un mayor EPS para los próximos 12 meses. ¿No? Un mayor beneficio por acción para los próximos 12 meses. Por aquí, por estas fechas, julio, agosto más o menos del año 2021, del año pasado, el 79% de las compañías esperaba mayores beneficios, comparado con los 3 meses anteriores, esperaba mayores beneficios. Pero ahora las compañías cada vez están esperando menos beneficios. Aquí el 79% de las compañías esperaba más beneficios y aquí solamente el 46%, menos de la mitad de las compañías del SP500 espera tener mayores beneficios. Y ahora también nuevamente las expectativas de los beneficios por acción han incrementado. La línea de color negro que vemos aquí es lo que se esperaba en mayo. Esto de aquí es de junio, la línea de color azul, y esta de aquí es la de julio. Entonces, si comparamos junio con julio, podemos ver ahora que las estimaciones de beneficios por acción son incluso mayores, pese a los diferentes medios que indican una recesión de forma global, ¿no? Tanto Estados Unidos, Europa. Y aquí en esta gráfica simplemente más de lo mismo. Tenemos aquí el Forward EPS, el cambio del beneficio por acción para los próximos 12 meses, donde vemos que cada vez que pues se espera menos beneficios por acción, el SP500 cae, ¿no? Y aquí lo que nos dice Real Investment Advice, esta gráfica es de Real Investment Advice, es que pues el cambio anual de los beneficios es el mejor indicador. ¿Por qué? Porque cada vez que estos beneficios por acción para los próximos 12 meses caen, pues también lo hace el SP500. Lo ha hecho por aquí, por las .com, lo ha hecho por aquí, por la crisis financiera, por aquí también por este periodo de aquí. Aquí ha sido muy leve, pero también ha tenido el SP500 caídas leves y lo ha hecho aquí lógicamente por la pandemia. Así es que es posible que veamos que esto siga cayendo si las compañías empiezan a reportar menores beneficios para los próximos 12 meses. Y ahora esta gráfica de aquí, que es interesante para saber lo que no debemos de hacer. Aquí tenemos al par euro-dólar, es esta línea de aquí, y vemos la temporalidad de un minuto. Lo que está haciendo aquí este grupo de inversión que opera, parece en Forex, es lo que se hace comúnmente o lo que se conoce comúnmente como promediar precios. Pero hacerlo en una temporalidad tan pequeña como un minuto puede ser algo brutal.
Lo que vemos aquí es que cada vez se han ido colocando más posiciones con la esperanza de que el euro dólar pues subiera. Pero vemos que cada vez que colocaban más posiciones esto no sucedió. Esto queda muy claro como un ejemplo de lo que no hay que hacer. Este grupo de aquí, si más no me equivoco, creo que terminó quebrando la cuenta. Manejaba un monto de dinero, creo yo, bastante considerable. Y la cuenta la quebró debido a esta situación de aquí, ¿no? Ir promediando precios en un periodo de tiempo tan pequeño. Y además, sabiendo que el eurodólar está en una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque el dólar está subiendo y el euro está cayendo, ¿no? Entonces, esto de aquí es una tendencia bajista muy clara y hacer esto, ir en contra de la tendencia en periodos tan pequeños, pues puede resultar ser sinceramente demoledor, ¿no? Increíble cómo ha pasado de esto a esto. Bien, y ahora sí pasemos a ver algo bueno porque ya comienzan los resultados trimestrales. Como todos sabemos, comenzamos con la banca, pero tenemos diferentes compañías que van a entregar resultados cada día, ¿no? Como por ejemplo Pepsi, que también es una compañía interesante, América Móvil, por aquí Delta. Y comenzamos el jueves 14 y viernes 15 con la banca, que creo yo vamos a tener bastantes sorpresas. A nivel de datos macro, comenzamos el día martes con las previsiones económicas de la Unión Europea, el índice CEO de confianza inversora de la Unión Europea y las previsiones energéticas de corto plazo de la Agencia Internacional de Energía de los Estados Unidos. Este dato de aquí, ojo con esto, y también por favor no descuiden a la Unión Europea, hay que estar chequeando qué es lo que sucede con Europa. El día miércoles 13 tenemos el informe mensual también de la AIE y el IPC de junio de los Estados Unidos, un dato clave muy importante para esta semana. Los inventarios de crudo y el libro beige de la Fed. El día jueves 14 tenemos el IPP, el índice de precios al productor de junio de los Estados Unidos, importante también, y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Y luego aquí el día viernes tenemos la balanza comercial de la Unión Europea, las ventas minoristas de junio, la producción industrial de junio y los preliminares de tanto la confianza como las expectativas del consumidor de Michigan. ¿Y cuáles son los días clave para esta semana? Número 1, el día miércoles 13 por el IPC de junio de los Estados Unidos, la inflación de los Estados Unidos. Y luego el jueves 14 y 15 por los resultados de las empresas. Ojo también aquí con estas ventas minoristas de junio, que también va a estar interesante este dato de aquí. Pero creo yo que lo que se va a llevar, todos los movimientos van a ser estos resultados de las compañías. Bien, y ahora veamos rápidamente el análisis técnico del SP500. Creo que había mencionado el video anterior que pues, el SP500 podría moverse muy fácilmente en el rango de toda esta vela que tenemos aquí. Ahorita está cerca de la tercera parte, ya, pero yo creo que fácilmente se podría mover en todo este rango el SP500. Vamos a gráficas de 4 horas ahora. Bien, entonces tenemos esto de aquí. Y bien, ¿qué es lo que puede pasar ahora? Pues ahora la cosa se complica un poco más. Con los resultados trimestrales, como ya lo he dicho en videos anteriores, la bolsa se puede mover tanto para arriba como para abajo. Es un poco más difícil tratar de predecir estos movimientos. Pero nuevamente, yo sigo insistiendo en que estamos en una tendencia bajista, ¿ya? Pero cualquier cosa puede pasar. Hay que ver, hay que esperar los resultados trimestrales, hay que esperar el IPC, la inflación. Yo creo que si ese dato de la inflación del día miércoles es malo, vamos a tener caídas y sinceramente el mercado no va a esperar ya los resultados trimestrales de las empresas. O simplemente esos resultados van a ser excusas para que siga el SP500 cayendo. Ya saben mi postura, yo creo que el SP500 va a seguir cayendo, pero nuevamente cualquier cosa puede pasar. Y ahora, ¿qué es lo que puede pasar para que el SP500 suba? Primero, el día miércoles el dato de inflación tendría que ser positivo y ya los resultados de jueves y viernes de las compañías, de los bancos, perdón, pues ya se verán dependiendo de cómo entreguen esos resultados, si es que el SP500 afirma ese movimiento inicial de la inflación o simplemente las caídas nuevamente continúan. Aquí creo que no hay nada más que hacer. Las líneas ya están trazadas, los movimientos ya están trazados y sinceramente puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa y vamos a depender, como lo dije, del dato de inflación.
y desde el día miércoles es que ya vamos a comenzar a ver movimientos. Ese va a ser el punto de partida y lo que va a suceder con los resultados simplemente van a ser excusas para pues que la bolsa suba o que la bolsa caiga. Ojo con ese dato del día miércoles, que de ahí va a partir todo. El S&P 500 puede ir a estos niveles, si el resultado es muy positivo incluso puede ya subir un poco más. Y caso contrario, pues el S&P 500 va a continuar cayendo. Y bien, aquí terminamos esta parte porque como lo dije en videos anteriores, es muy complicado predecir movimientos cuando se entregan resultados. Son excusas para que la bolsa suba o caiga, esas expectativas de las empresas son solamente excusas. Así es que es muy difícil hacer predicciones y lo vamos a dejar aquí. Y bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si ha sido así, por favor dale like al video y compártelo para que más personas puedan interesarse en estos temas. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.